ustedes. Hoy pedí al Señor que me guiara para ver qué encontraba ahí. Y yo quiero que usted se ponga de pie y que demos lectura a esos versículos que siguen. Y del 10 al 12 vamos a leer. Y quiero que recuerde siempre el contexto. Amén. Es un tiempo difícil para el pueblo de Dios que está en esos lugares, recuerden. Una provincia que estaban por ahí del imperio, donde ya ellos estaban experimentando, estaba iniciando la persecución y ya estaban experimentando persecución. Eran momentos difíciles para la vida de cada uno de ellos. Pero Pedro habla algo precioso. Y en el versículo 10, oiga lo que dice la palabra del Señor. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque continúas hablando a nuestras vidas, porque el deseo de tu corazón es siempre bendecirnos, es edificarnos, es hacernos crecer, es que podamos conocerte cada día más, y sobre todo que podamos nosotros, Señor, oh Dios mío, atesorar la salvación tan maravillosa y preciosa que tú, oh Dios, tienes para nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Y te damos gracias por la fe en nuestro corazón. Te damos gracias por la obra tuya, Espíritu Santo, y convencernos de nuestros pecados, y convencernos de la necesidad de un Salvador. Te damos gracias, Señor, por ir a la cruz y morir por nosotros para perdonar nuestros pecados y proveer de esa manera salvación. Te damos gracias, Padre, por ese plan de redención, Señor, oh Dios, de salvación para toda la humanidad. Y bendecimos y glorificamos tu nombre. Y abrimos nuestros corazones para que tú, a través de tu palabra, nos enseñes. Señor, hoy, hables a nuestro corazón y traigas bendición a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, la dureza de nuestro corazón, y ayúdanos a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestro ser, disponiéndolos completamente para recibir de ti la instrucción, la enseñanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y sigue hablando a nuestros corazones conforme a tu voluntad, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En los minutos que me quedan quiero simple y sencillamente ir desarrollando esta palabra a través de estos versículos. Y yo quiero compartir hoy, le puse como título al sermón, una salvación maravillosa. Una salvación maravillosa. A veces podríamos pensar, en tiempos como los que está pasando la iglesia, deberían de ser otro tipo de mensaje. ¿Por qué Pedro da estos mensajes? Pero recordemos que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Amén. Y Dios tiene una manera de alentar y de bendecir la vida de nosotros que a veces es diferente completamente a lo que nosotros en este mundo podemos tal vez pensar o lo que otras personas de este mundo podrían esperar. Y en momentos difíciles en nuestra vida no hay nada como de alguna manera apreciar y atesorar lo maravilloso, lo glorioso y lo precioso que Dios
ha hecho en nuestras vidas. Cuando usted se pone a pensar en usted, cuando usted toma de alguna manera, de forma retrospectiva, usted mira hacia adentro, mira su vida, su corazón, a lo que usted ha sido desde el día en que usted nació. Yo creo que usted debe de cada día agradecer, glorificar, bendecir y exaltar a Dios por la obra en su vida. Amén. Usted está aquí hoy, pero para que usted esté aquí, ¿cuántos años han pasado? ¿Y qué situaciones ha vivido? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué angustias ha vivido? Amén, así es. Pero Dios lo trae hoy a usted, y usted cada día debe de agradecer a Dios por la vida. Debe de levantarse cada día y darle gracias al Señor, alabar el nombre de Dios. Y sabe que cuando usted se levanta cada día y entiende lo maravilloso de la obra de Dios, la gracia abundante que Él tuvo con usted, usted está preparándose a usted mismo cada día para enfrentar ese día con una mirada diferente, con una actitud diferente, con un corazón diferente, y las cosas cambian completamente. Si en este momento mi esposa le dijera cómo me levanté yo hoy, diría: el que está ahí predicando es muy diferente al que estaba hace un rato camino hacia la iglesia. Y es que así es. La semana pasada, dos compañeros de trabajo estaban hablando de los problemas, de las situaciones difíciles que a veces nosotros experimentamos en la vida y cómo nosotros reaccionamos humanamente ante diversas situaciones. Y casi siempre las reacciones naturales de nosotros no son las que Dios espera, pero son naturales y Él las entiende. Pero no es lo importante la manera o la reacción humana que nosotros tengamos en el momento en que sucede algo, sino lo que viene después. La manera en que Dios empieza a través de su Espíritu Santo a corregirnos, a dirigirnos, a enseñarnos, a traer paz en el corazón, a hablar con respecto a la situación que tal vez estamos viviendo. Y nos levantamos tal vez un poco cansados, aturdidos, angustiados. Y en ese momento hasta se pone alguien y me saluda y no me saluda de la mejor manera, y en lugar de ayudarme, más bien hace el problema más grande y yo reacciono, pero inmediatamente tenemos a un Espíritu Santo que nos habla al corazón y trata de poner paz y tranquilidad a nuestro corazón. Primero nos convence de nuestra actitud y entonces hace que nuestra actitud cambie. Y cuando empezamos a ver la vida desde otro punto de vista, eso nos ayuda. Y el cansancio se va, y el disgusto se va, y el enojo se va, y cualquier cosa tiene que irse. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, hace esa obra en nuestro corazón. Y nos prepara para que afrontemos el día de una manera diferente. Nos podemos sentir enfermos, pero cuando alabamos y exaltamos a nuestro Dios, todas esas cosas se van. Y esa es la actitud que debe de imperar. Y yo creo que Pedro lo que está pensando, de alguna manera, es eso. La situación que está viviendo esos grupos, esas iglesias o esos hermanos, esos cristianos que están en esos lugares, es difícil. Pero ¿qué tipo de mensaje puedo darles yo para animarlos? ¿Y qué mensaje, qué mejor mensaje para animarlos a ellos que hacerlos pensar por un momento en lo maravilloso que ellos han obtenido de parte de Dios? En lo grandioso de la salvación que Dios les ha dado en Cristo Jesús. No hay nada más maravilloso que eso. Recordemos a nuestro Señor Jesús. Y nos dice que nosotros debemos de atesorarlo a Él. Debemos de ser como aquella persona que encuentra un tesoro ahí en la propiedad. Y cuando encuentra un tesoro ahí en esa propiedad, hace lo que tenga que hacer para obtener esa propiedad. Porque ese tesoro vale más que cualquier otra cosa. Debe de cuidarlo. Y eso es también la obra de salvación en la vida de cada uno de nosotros y debemos de atesorarlo. Me puse a pensar por un momento acerca de lo que dice el versículo 10. Y en el versículo 10 dice, óigame bien, acerca de esta salvación. Recuerden que el apóstol viene hablándoles y les dice el resultado de la fe de ustedes.
es la salvación de vuestras almas. Por eso esa fe es tan importante y por eso tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque en lo que va a resultar la fe de ustedes es en la salvación. Recuerde que anteriormente habíamos hablado de que esa fe va a ser probada para que sea una fe que sea encontrada por Dios en alabanza y gloria. Dice ahí la palabra del Señor en el versículo 7. Sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor. ¿Cuándo? Cuando Cristo se manifieste. Va a tener que aplaudirnos a nosotros. Él va a tener que decirnos: ven, buen siervo y fiel. Cuando Él de alguna manera nos alabe por nuestra fe tan grande. Y esa fe hay que cuidarla entonces. Pero lo último que viene, el resultado de esa fe es que nosotros seamos salvos cuando Cristo se manifieste y obtengamos esa salvación. Amén. Y estamos hablando de una salvación completa. ¿Por qué? Porque no es que, entiéndame, cuando yo digo seamos salvos, no estoy diciendo que usted y yo no somos salvos. Somos salvos. Pero cuando está hablando de esa salvación completa, esa redención que nos espera y esa glorificación, está ahí en el futuro, cuando Cristo venga y levante a su iglesia. Amén. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero dice, pero acerca de esta salvación, dice, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente, ¿qué dice que hicieron? Indagar. Inquirir e indagar. Y cuando yo pienso en eso, hermanos, en el contexto en lo que ellos están viviendo, en persecución, en sufrimientos y aflicción, entonces debemos de pensar, como le digo, en lo maravilloso de esa salvación. Los profetas del Antiguo Testamento, dice la palabra que investigaron con diligencia. ¿Pero qué investigaron? Lo que investigaron fue acerca de la salvación. Lo que investigaron fue acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros en la escuela dominical le enseñamos a los hijos, a los niños, acerca de los libros de la Biblia, cuando nosotros en la iglesia decimos, por ejemplo, que la Biblia es un libro, es la palabra de Dios, pero que fue escrito por los hombres, y encontramos que entre más o menos unos 40 autores fueron los que escribieron cada una de estas cartas y estos libros. Pero nosotros decimos que ellos fueron ¿qué? Inspirados. Aun cuando usted, por ejemplo, abre el libro, la carta de Pablo a Timoteo, en su segunda carta y en el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada. Es inspirada por Dios. Y que es útil. Y empieza a darnos una serie de cosas. Pero dice que esa palabra es inspirada. Y créame definitivamente que todos y cada uno de los hombres que escribieron esa palabra fueron inspirados por Dios. A veces cuando nosotros no nos detenemos a pensar un poquito, pensamos como que debió de haber sido fácil. Simple y sencillamente Dios es el que da la palabra, agarra a cada uno de sus hombres, a Samuel, a Moisés, a David, a Pablo, a Pedro, a Elías, a Daniel, a cada una de estas personas. Y simple y sencillamente los agarra como yo estoy agarrando este lapicero. Y entonces simple y sencillamente los pone a escribir. Y ellos como robots, simple y sencillamente, sin ninguna relación con ese Dios, empiezan a escribir cada uno de esos libros. A veces pensamos de esa manera. Pero yo creo que juega parte importante la actitud de cada uno de esos hombres. Porque cuando yo veo esa palabra, dice que los profetas que profetizaron de la gracia, y cuando está hablando de la gracia, está hablando de esa salvación que nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús. Amén. Y que será el fruto de nuestra fe. Entonces empiezo a entender que esos profetas no fueron simple y sencillamente como un lapicero tomado en la mano de Dios para escribir, sino que ¿qué? Fueron hombres que, ¿qué fue lo que hicieron? Obedecieron. Dice, inquirieron.
Ellos empezaron a preguntarse. Ellos empezaron a hacerse preguntas. Ellos empezaron a indagar, a investigar. En Reina Valera creo que utiliza después, por ejemplo, en el versículo 11, dice escudriñando. Pero aquí en esta versión dice procurando saber. Estos hombres, óigame bien, lo que hicieron fue estudiar, observar, investigar. Procuraban saber qué era lo que estaba Dios diciendo, qué era lo que iba a venir. Ellos pusieron de su parte. Ellos abrieron el corazón. Ellos trabajaron. Ellos investigaron. No se quedaron simple y sencillamente ahí. No. Ellos pusieron el corazón en lo que ellos estaban haciendo. Y cuando yo pienso entonces en estos verbos que son verbos de acción, inquirir, indagar, son verbos de acción. Cuando yo pienso en eso, pienso que ninguno de esos verbos son pasivos, ninguno son parsimoniosos o ninguno son faltos de interés. Lo que puedo ver ahí simple y sencillamente es que estos hombres fueron agresivos en la búsqueda de Dios y de su verdad. Ahora, cuando yo pienso en que estos hombres fueron agresivos en la búsqueda de Dios y de la verdad de Dios, está hablando de la gracia, está hablando de la salvación, entonces pienso, ¿cuánto tengo yo que aprender de estos hombres? ¿Cuál debe de ser la actitud mía cuando voy a la palabra? ¿Me conformo con lo que me está diciendo el pastor hoy mismo en la iglesia? ¿O me voy a ir a casa? ¿Voy a ir a revisar? ¿Voy a ir a estudiar? ¿Voy a ir a leer? Yo no sé qué tipo de Biblia tiene usted, quiero decirle, pero yo tengo un tipo de Biblia que es de estudio. Y en las Biblias de estudio, y en algunas otras que no son de estudio también, antes de cada libro, tenemos una vista de alguna manera panorámica de lo que es el libro. Hablamos del autor, nos habla del autor, nos habla de los destinatarios, aquellos a los que le está escribiendo el autor, nos habla de la fecha en que más o menos se escribió, nos habla del tema central, nos habla de muchas cosas. ¿Y cuántos de nosotros vamos a esas partes y la leemos? ¿Cuántos de nosotros cuando vemos una palabra ahí medio rara, no pensamos que vamos como en la duda simple y sencillamente, pero no sacamos el tiempo para ir a un diccionario y para ver por lo menos qué quiere decir? ¿Cuántos de nosotros? Simple y sencillamente nos quedamos con lo que nos diga el pastor, con lo que oímos en la televisión y creemos eso. Pero no disponemos nuestro corazón, hermanos, para buscar verdaderamente lo que Dios nos está hablando ahí a través de la palabra. Estos hombres fueron inspirados. Pero óigame, para que la inspiración venga, yo creo que hacen falta dos cosas. Y eso es lo que he aprendido de él. Para que la inspiración venga, y dígame una cosa, ¿cuántos de nosotros a veces decimos, Señor, revélame tal cosa? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que Dios no me ha revelado eso? Pero ¿cómo Dios nos va a revelar eso? Cuando nosotros no disponemos nuestro corazón para investigar, para estudiar y para observar. Y aún para hacer preguntas al texto y para abrir el corazón para que Dios nos hable lo que tenga que hablarnos. ¿Cuántos de nosotros vamos con la actitud de recibir, de aprender y de escuchar lo que Dios quiere decirnos? ¿O vamos con la actitud de más bien meterle al texto lo que nosotros queramos pensar, lo que nosotros creemos? ¿Vamos con la actitud de acomodar a Dios a nuestro pensamiento o vamos con la actitud de acomodar nuestras vidas al pensamiento de Dios? Entonces es bastante importante. Yo creo que cuando estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir cada uno de estos libros que escribieron, se dieron dos cosas. Y primero lo que se dio, óigame bien, fue una búsqueda completa y total de cada uno de ellos. Se me acaba de caer el micrófono y ni siquiera me di cuenta. Se dieron dos cosas. Y fueron primeramente la búsqueda, el interés, la actitud, el corazón que pusieron estos hombres y se unió a la revelación del Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios les reveló a ellos esas verdades y ellos las escribieron. Pero para que esas verdades fueran reveladas, se necesitaba de un corazón completamente dispuesto para Dios. O sea, que estamos hablando de que consiste de dos partes. De que la inspiración viene como resultado de alguna manera de una búsqueda diligente, porque dice la Biblia ahí en el versículo 10, que dice que ellos, óigame bien, diligentemente. Y cuando habla la palabra diligente, quiere decir que es alguien que se está, como decimos en mi país, quemando las pestañas. Y cuando yo utilizo este dicho de quemarse las pestañas, es de aquellos, por ejemplo, de aquel estudiante, de aquel muchacho que está en la escuela, que vive en una zona rural, pero que tiene un corazón dispuesto para aprender, que verdaderamente quiere prosperar, quiere tener éxito en sus estudios y se queda hasta la hora de la madrugada y ahí con una candela cerca de donde está en la mesita, donde está haciendo sus tareas, sus trabajos, sus asignaciones, está con la candela cerca de su ojo y se puede quemar las pestañas. Porque está poniendo el corazón, porque amanece haciendo el trabajo. Porque verdaderamente está dispuesto, porque quiere saber, porque quiere prosperar. Ahora yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué está haciendo usted para que la verdad de Dios venga a su vida? ¿Qué está haciendo usted para que la revelación de Dios venga a su vida? ¿Está usted haciendo su parte? ¿O usted está simple y sencillamente esperando que por obra de magia Dios le revele las cosas? ¿Cómo se acerca usted cuando va a la palabra? ¿Anhela usted verdaderamente aprender de Dios? ¿O simple y sencillamente se conforma con el mensaje que dio del pastor y ya, punto? Abrió la Biblia hoy, la cierra y no la abre hasta el próximo domingo si viene a la iglesia. Y si no viene, en 2 domingos usted pasará 22 días sin leer la Biblia. ¿Cree usted que Dios puede revelarnos algo así, con una actitud como esa? ¿Cómo queremos nosotros algo de Dios si nunca lo buscamos? Déjeme decirle, hermano, que la verdad de Dios viene solamente a aquellos que la buscan. ¿Oye bien? La verdad de Dios viene solamente a aquellos que la buscan. El salmista decía en el Salmo 119, 97, ¿cuánto amo yo tu ley? Vea la actitud de este hombre. Dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos de nosotros meditamos en la palabra cada día? ¿Cuántos, si tenemos una duda, vamos al diccionario, vamos a un comentario bíblico, averiguamos, le preguntamos al pastor qué herramientas puedo conseguir yo para aprender esto, hermano, porque yo quiero aprender esto? ¿Cuántos somos diligentes en nuestra búsqueda? ¿O cuántos simple y sencillamente nos conformamos con lo que vimos y ya? El salmista también en el versículo 47 del mismo capítulo 119 dice, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Ama usted la palabra del Señor? Anhelo tu salvación, dice el versículo 174. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Yo anhelo tu palabra y me deleito en ella y me gozo. Y Señor, la abro en la mañana cuando me levanto y antes de acostarme y al mediodía. Señor, soy como Daniel, te busco 3 veces al día. ¿Cuántos estamos viviendo ese tipo de vida? No va a haber verdad que sea revelada a la vida de una persona que simple y sencillamente no muestre ningún interés por Dios. Usted y yo tenemos que interesarnos en Él. Aún el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, buscad y ¿qué dice? Buscad y hallaréis. Pero ¿cómo vamos a hallar nosotros si no buscamos? ¿Cómo vamos a hallar nosotros si no buscamos? En los minutos que me quedan, yo quiero que usted me acompañe
a dos de los libros que estén en el Antiguo Testamento, y yo quiero tomarlos como ejemplo. Y quiero tomar como ejemplo a dos hombres de Dios que escribieron dos libros. Isaías es uno y Daniel es otro. Estos hombres escribieron, pero no fueron como un lapicero, como dije al principio, que simplemente Dios agarró y empezaron a escribir en un papel, en un pergamino, lo que fuera, lo que Dios le decía. Fueron dos hombres que tuvieron una relación muy estrecha con ese Dios que hablaba. Fueron dos hombres que inquirieron verdaderamente, que averiguaron verdaderamente, óigame, que pusieron todo su corazón, todo su empeño, se dispusieron completamente para saber qué era lo que Dios quería para ellos y qué era lo que Dios quería que ellos le comunicaran al pueblo. Yo quiero que usted me acompañe al capítulo 9 del libro de Daniel. Y cuando usted va ahí a ese libro, usted va a ver la actitud de este hombre. Yo solamente voy a leer para usted así rápidamente, pero si Dios a través del Espíritu Santo habla a usted a su corazón, yo creo que más tarde usted va a estar como los hermanos de Berea. Y va a estar entonces profundizando un poquito más en la lectura del libro de Daniel en el capítulo 9. Tal vez no se lo voy a leer todo, pero usted se va a ir con la inquietud y usted va a decir, yo quiero aprender. Y es una bendición cuando nos vamos para nuestra casa con esa actitud. Cuando yo digo, hermanos, léase esto, la próxima semana vamos a ir compartiendo. No crea que se lo digo por decírselo. Es porque yo sé la bendición que viene cuando nosotros en realidad leemos la palabra, la estudiamos, la escudriñamos, vamos más allá, meditamos en ella y abrimos el corazón para que Dios, óigame bien, en su misericordia nos ayude y podamos ponerla en práctica. Porque como nos viene hablando el Señor a través del hermano Daniel, ya no de este Daniel, sino Daniel Tejeda, ¿qué es lo que nos viene hablando? De que la palabra es para qué. Es para hablar, es para vivirla, es para ponerla en práctica, no es para oírla simplemente. A través de Santiago, Santiago eso es lo que nos dice, que debemos de ser hacedores, no solamente oidores. Y cuando permitimos a Dios que esa palabra sea implantada, la implementemos, nos la revela y nosotros la obedecemos, la vivimos y la practicamos, entonces es una bendición para nuestra vida. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Óigame bien, vea lo que dice Daniel ahí en el capítulo 9. Yo quiero que usted vaya ahí y después voy a llevarlo al libro de Jeremías para que usted vea unos versículos también y podamos entender un poquito. Amén. Daniel en el capítulo 9 inquirió acerca del cumplimiento del tiempo del exilio. En el capítulo 9, por ejemplo, usted puede leer y oiga lo que dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿qué dijo? Miré atentamente. Dice, pude entender. ¿En qué? En los libros. ¿Qué pude entender? ¿El número de qué? El número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada a cual profeta, a Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. En la versión que usted tiene ahí, no sé cuál sea, tal vez dirá, miré atentamente. En la versión que yo estoy usando, dice simple y sencillamente, pude entender. Pero en la suya como en la mía, habla de libros. Este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Él hizo preguntas, él inquirió, él se preguntó, él indagó, él averiguó. Él sacó de su tiempo. Él quiso entender algo. Cuando yo me puse a pensar en esto, me llamó la atención. Y él dice que él pudo entender en los libros el número de los años en que Dios le había dicho a Jeremías que iba a durar el cautiverio. Cuando usted ve, por ejemplo, Jeremías capítulo 25, cuando usted ve ese pasaje en Jeremías 25, 11 y 12, se da cuenta de que ahí es donde Dios le está diciendo a Jeremías que el cautiverio que viene
va a durar 70 años. Que el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo por 70 años a otra tierra. Eso es lo que está diciendo. Cuando usted ve Jeremías en el capítulo 29, del 10 al 14, usted puede ver eso. Ahora, quiero decirle algo. Me di a la tarea de averiguar un poquitito, aprender de alguna manera de los profetas, a disponer mi corazón para ver un poquito más de lo que usted ve cuando lee Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. Y entonces me puse a pensar, ¿cuándo fue el ministerio de Jeremías? ¿Cuándo fue que él empezó a profetizar? ¿Cuántos años pasó profetizando? Y me di cuenta, porque cuando usted abre Daniel, en el capítulo 1, nos dice también que él fue llevado a Babilonia, cuando él era apenas un adolescente, y nos dice que fue durante el tiempo de Joacim. Cuando me encargo de averiguar un poquito acerca de eso, me doy cuenta de que Jeremías había empezado más o menos unos 20 y resto de años su ministerio cuando antes de que Daniel fuera llevado cautivo a Babilonia. Entonces, en el año 605 es que Daniel es llevado. Él es un adolescente apenas, pero junto con otros jóvenes, nos dice ahí Daniel capítulo 1, dice que es llevado. ¿Por qué? Porque una de las políticas de esta gente era llevarse a los jóvenes para hacerlos sabios y ponerlos al servicio en el gobierno de ellos. No les extrañe, porque eso es lo que hacen a veces los países, ¿verdad? Usted sabe que se traen a algunos chinitos que son muy inteligentes, por ejemplo. Se los trae el gobierno de aquí, los nacionaliza y los usa ¿para qué? ¿Para el beneficio de cuál país? ¿De aquí en donde nació él? No, de este. Eso lo hacen las potencias del mundo, casi siempre. Y eso era lo que hacían en ese momento. Y cuando Daniel fue llevado, que era apenas un adolescente, óigame bien, era un adolescente, ya Jeremías tenía 20 y resto de años de estar desarrollando su ministerio. Podríamos decir que al final del ministerio de Jeremías, ya Daniel está desarrollando su ministerio también. Pero en este momento, en el capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel, ahí en el primer año de Darío, empieza a averiguar, a inquirir, agarra los libros, y muy probablemente que aparte, entre todos esos libros, ¿estaba cuál? Estaba el libro de Jeremías. Alguna porción de Jeremías estaba ahí, y entonces, para eso, ya él había vivido en el cautiverio, más o menos, habían pasado 67 años. Más o menos 67 años del cautiverio. ¿Cuántos años había dicho Jeremías que el pueblo iba a ser llevado cautivo? 70. Estamos hablando de que Daniel ha vivido ahí en Babilonia 67 años. Y entonces él empieza a pensar, ve en los libros y ve que ahí en Jeremías 25, 11 y 12 dice que la cautividad serán 70 años. Y empieza a investigar, a averiguar, a ver cómo está el asunto. Empieza a inquirir acerca del cumplimiento del tiempo del exilio. Porque él dice, pues si así es el asunto, estamos cerca. ¿De qué? Estamos cerca de que se cumpla el cautiverio. Y que entonces también se cumplan otras cosas. Pero oiga, yo quiero que usted vea un momentito ahí en el capítulo 9, porque ya no me va a permitir seguir adelante, pero sí quiero dejarle por lo menos esta idea. Dice en el versículo 12, en el versículo 3, ¿verdad? Después de que él pudo entender, dice el versículo 3, ¿qué fue lo que él hizo? Y vea la actitud. Por eso le digo, la búsqueda de nosotros va de la mano con la revelación del Espíritu Santo si queremos que Dios nos inspire. Si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios revela la verdad en nuestra vida cada día, nosotros tenemos que tener una actitud de búsqueda. Debemos disponer el corazón, debemos de quemarnos las pestañas, debemos de disponernos, ser diligentes en nuestra vida cristiana. Oiga lo que dice el versículo 3, volví mi rostro a quién. A Dios, Señor. Volví mi rostro a Dios. Cuando él pudo entender que ya estaba cerca el fin del cautiverio, él volvió el rostro a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Buscó a Dios ¿en qué? En oración. Dice,
Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle ¿en qué? Dice, en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y el versículo 4 dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Y esta confesión, cuando usted lee desde el versículo 4, óigame bien, ahí en adelante, todo, prácticamente hasta el versículo 19, es la confesión de Daniel, confesando su pecado y confesando el pecado de todo su pueblo. Estamos viendo no un hombre que simple y sencillamente es como un lapicero que escribe lo que Dios quiera, sino que tiene una relación estrecha con el Dios que está hablando. Está disponiendo el corazón para conocer a ese Dios cada día más. Y lo primero que hace este hombre es simple y sencillamente buscar a Dios con todo el corazón. Amén, aleluya. Si usted quiere, óigame bien, conocer más a Dios, usted tiene que buscarlo más y más. ¿Y por qué estoy hablando esto en este momento? Porque estamos viviendo tiempos en donde es cuando menos la iglesia está buscando del Señor. Estamos pasando momentos difíciles en esta nación y en el mundo entero, y es cuando menos la iglesia siente la carga de ir en oración, de poner las cosas delante de Dios, de arreglar su vida, de disponer su corazón para que Dios continúe transformando. Y óigame lo que dice la palabra del Señor. Como le dije, hasta el 19, lo que él hace es confesar. Usted más tarde va a verlo en su casa tal vez. Pero en el versículo 20, oiga lo que dice. Aún estaba yo hablando Y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo, dice, hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde. Era un tiempo de la oración de Daniel. Y cuando él estaba en ese tiempo de oración, óigame bien, se le acercó Gabriel. Y dice en el versículo 22, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte, ¿qué? Sabiduría. He salido ahora para darte, ¿qué? Entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Óigame bien, he salido ahora para darte, ¿qué? ¿Vuelvo a decir? Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. ¿Cuándo fue que vino la revelación de Dios a Daniel? ¿Qué era lo que estaba haciendo Daniel? ¿Cuál era la actitud de Daniel? ¿En qué tiempo estaba Daniel? ¿Cuál era el corazón de Daniel? No había ni siquiera terminado de presentar la súplica a Dios, pero el corazón de él era un corazón entregado completamente a Dios. Aleluya, gloria a su nombre. En el capítulo 6 de Daniel, dice la Biblia que habían 120 sátrapas y habían 3 hombres oficiales que estaban a cargo por encima de esos 120 sátrapas, y esos 3 estaban bajo el rey. Y de esos 3, el que tenía mayor autoridad y el que era el primero era Daniel. Pero estos 120, llenos de celos, tramaron un plan y dijeron, nosotros vamos a tener que tirar abajo a este hombre. Ese es el que tiene mayor gracia delante del rey, y vamos a tener que deshacernos de él.
Darío, que es el mismo del cual nos está hablando en el capítulo 9, estimaba bastante este hombre. Ellos lo hicieron firmar un edicto donde se decía que cualquiera en el reino que fuera encontrado, visto o oído, que estaba adorando a otro Dios, a un Dios, porque recordemos que ellos en esos tiempos estimaban al rey como un Dios, que fuera lanzado al foso de los leones. Ellos sabían qué tipo de hombre era Daniel y sabían que Daniel no iba a dejar de orar 3 veces al día, aunque ellos hicieran eso. Entonces ellos dijeron, muy fácil, este tipo va a caer, porque la fe de Daniel verdaderamente, como dice Pedro, es más preciosa que el oro, y él va a seguir orando. Es un hombre tan terco en cuanto a su relación con Dios que él no va a dejar de hacerlo, y ahí va a ser cuando lo vamos a agarrar y nos vamos a deshacer de él. En efecto, eso fue lo que sucedió. Daniel, dice la palabra, óigame bien, cuando supo que ese documento había sido firmado, lo primero que hizo, ¿sabe qué? Lo primero que hizo fue hacer lo que él solía hacer todos los días. El lugar donde él oraba, dice que él abría las ventanas. Él no se escondió pensando, oh, el edicto fue firmado, alguien me va a ver, por lo tanto, hoy yo voy a orar con las ventanas cerradas, para que no me vean y no me tiren los dedos. Hermanos, la fe de Daniel era tan grande, la búsqueda de Daniel era tan grande, el corazón de Daniel era tan grande con respecto a Dios, que él simple y sencillamente lo que hizo fue lo que solía hacer, abrió las ventanas y se arrodilló, se postró delante de Dios y oró dando gracias al Dios de la gloria. Sabía que eso le iba a costar oposición, sabía que eso le iba a traer problemas, pero él simple y sencillamente dispuso su corazón para buscar a Dios con todo su corazón. No le importó aquello. Él confió en Dios. Y dice la palabra que entonces, claro, es el momento oportuno. Los sátrapas dijeron, ahora sí, le llegaron con el cuento, bastante chismosos ellos, y le dijeron al rey, mira Darío, mira rey, tú dijiste aquello, tú firmaste esto, y cuando tú firmas algo, nadie puede revocar lo que tú firmas. Así es que este hombre fue encontrado haciendo esto, por eso ahora, hasta aquí. El rey con todo el dolor en su corazón, porque para él era un hombre preciado, lo estimaba bastante y sabía que era muy importante, era casi que el segundo, no quería hacerlo. Trató de buscar la manera de librarlo, dice la palabra. Todo el día trató de buscar cómo salirse de aquello que había firmado. ¿Cómo deshago esto que hice? Pero me va a traer problemas si deshago esto también. Y al final, él dijo, bueno, pues no tengo nada más que hacer que cumplir lo que yo hice. Échenlo a los leones. Pero que me encanta cuando leo esta palabra y me doy cuenta de que aún el mismo rey, óigame bien, aún el mismo rey Darío tenía confianza en que Dios lo iba a librar. Y echaron a Daniel a los leones. ¿Y qué dice la palabra? La palabra de Dios dice, óigame bien, que simple y sencillamente Dios tapó la boca de los leones. Cerró la boca de los leones. Y no pasó nada. Pasó toda la noche ahí. Y los leones, como lindos gatitos, no hicieron nada. A la mañana siguiente, y dice la palabra de Dios, oiga, y me gusta esto. Al amanecer, bien temprano, Darío no se esperó que le vinieran con la noticia. Él estaba deseoso de ver algo. Él quería encontrarse lo que en su corazón en realidad estaba. Era que Daniel no hubiera sido muerto, no hubiera sido matado por los leones. Y él se levantó temprano y fue ahí a ese lugar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Daniel le dijo, mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él y también ante ti, oh rey, le dice, no he cometido crimen alguno.
Y la palabra de Dios dice que Darío se alegró. Se alegró mucho. Y mandó a sacar a Daniel del pozo. Y cuando Daniel fue sacado del pozo, no encontró en Daniel ninguna lesión. No había hueso que hubiera sido quebrado. Porque Daniel había confiado en Dios. Qué alegría para Darío saber eso. Y voy a terminar leyendo esto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Dice que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Cuando yo voy al capítulo 9 y veo que en el versículo 20 Daniel no está ni siquiera terminando su súplica, y viene Gabriel y dice que lo instruye y le dice: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Pon atención a la orden y entiende la visión. Puedo entender entonces que cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, inquirimos, estudiamos, investigamos, ponemos nuestro corazón para buscarlo a Él con todo nuestro ser, Dios se revela y se manifiesta en nuestra vida y nos hace conocer más de Él. Gloria a su nombre. Cuando veo entonces lo que Pedro le está escribiendo a estos hermanos que están en momentos difíciles y le está hablando de esta salvación, puedo darme cuenta de lo maravillosa que es esta salvación. ¿Por qué es maravillosa? Porque aún los profetas del Antiguo Testamento se ocuparon en investigar y en estudiar un asunto que ni siquiera ellos mismos iban a comprender en ese momento completamente, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en primera de Pedro, óigame bien, nos dice a nosotros ahí que todas esas cosas que ellos, óigame bien, hicieron, no fue para servirse a ellos mismos, sino a nosotros, a aquellos que ahora estaban experimentando persecución. O sea, hermanos, Daniel inquirió acerca del cumplimiento de todo esto, y Dios se reveló a Daniel, porque Daniel dispuso su corazón. Si usted y yo queremos que Dios nos revele cada día más de su gloria, que lo conozcamos más a Él, y que Dios establezca más la verdad en nuestro corazón, y que podamos nosotros valorar más la salvación de Dios, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para buscar. Usted tiene que vivir para Él. Pablo dijo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así sea, que vivamos o muramos, del Señor ¿qué? Del Señor somos. Usted no se pertenece a usted, usted vive, usted está aquí hoy porque usted le pertenece al Señor. Viva para Él, no importa el momento difícil, no importa la angustia, no importa la persecución, no importa la aflicción. Eso es lo que Pedro está diciéndole a esta gente. Ustedes están siendo perseguidos, están siendo afligidos, están experimentando la angustia, pero no olviden que la salvación que Dios les ha dado a ustedes es muchísimo más maravillosa que cualquier otra cosa. Bendito eres, Señor. Incline su rostro, Amén. disponga su corazón y dígale: Señor, yo quiero caminar conforme a tu voluntad, vivir conforme a tu deseo. Enséñame y ayúdame a tener una actitud como la de estos hombres, a disponer mi corazón, Señor, oh Dios, para conocerte cada día más, a pagar el precio, a vivir para ti, a tomarte en cuenta en mi vida, Señor. A no ser como el resto de la gente en este mundo que vive, Señor, oh Dios mío, completamente sin ningún interés a ti. Que te dan la espalda más bien cada día. Enséñame como Daniel, Señor, oh Dios mío, a no seguir lo que el mundo me diga, las pautas que el mundo me ponga, o a lo que el hombre me dicte, sino, Señor, oh Dios, fielmente a continuar buscando de tu rostro, alabarte y adorarte con todo mi corazón, Señor, y a vivir para ti. Señor,
Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú reveles tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, quien nos enseñe, que seas tú quien nos instruya, que seas tú quien nos revele, Señor, oh Dios, y nos des, como a Daniel, la sabiduría y el entendimiento para comprender, para entender y para vivir tu palabra, Señor. De manera que no haya nada, ni nadie en este mundo, ni situación difícil, Señor, que pueda apartarnos del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Si tú nunca has experimentado eso, yo quiero animarte, invitarte para que hoy vuelvas los ojos al Señor. Para que no importa lo que el mundo haga, diga, te haya dicho, te esté diciendo en este instante, tú empieces a volver tu corazón a Dios. Si has caminado apartado de Él, hoy es el día para que vuelvas. Hoy es el día para que vuelvas en sí, para que te des cuenta de que el Dios de la gloria te ama y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Proveyó para ti una salvación gloriosa. Él fue a la cruz y por la gracia de Dios murió para perdonar todos tus pecados. Y Él te está haciendo hoy la invitación para que lo aceptes, para que por la fe te acerques y para que haciéndolo tú seas justificado. Hoy es el día en que Dios está hablando a tu corazón. Hoy es el día en que Dios está diciendo, buscadme y viviréis. Yo tengo bendición para ti, solamente buscadme. Yo quiero decirte algo. La Biblia dice, el que busca halla. Y cuando tú lo buscas de todo corazón, el Señor de la gloria se manifiesta en tu vida. Y empieza a hacer la obra en tu vida. Y empieza a transformar tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu misericordia y bondad. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Y te pido que tú, Señor, oh Dios, continúes hablando al corazón de cada uno de nosotros y nos sigas enseñando. Para que a través de esta palabra, Señor, oh Dios, nos bendigas, nos motives, nos animes. Y podamos nosotros cada día caminar en obediencia a ti. Disponiendo nuestro corazón y atesorando la salvación que tú, oh Dios mío, nos has dado. Por eso, gracias, Señor. Bendito seas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que bendiga, Señor, oh Dios, a tu pueblo hoy. Que bendigas a mis hermanos. Que bendiga la vida de aquellos que están más allá. De aquellos que nos están escuchando. Que tú, oh Dios mío, tomes control de cada uno de ellos. Señor, que tú toques sus corazones. Que seas quien convenzas. Que tú seas, Señor, oh Dios mío, quien te reveles a ellos y ellos puedan disponer sus vidas para conocerte a ti. Señor, en el nombre de Jesús. Y que aún nos perdones por el desinterés que a veces, Señor, manifestamos en nuestra vida por lo tuyo. Señor, por nuestra falta de disposición a nuestra incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a vivir de manera, Señor, diligente nuestra relación contigo. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias por tu amor y misericordia. Que la bendición tuya sea, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Señor, que bendigas a tu pueblo. Que bendigas a cada uno de aquellos que hoy ha escuchado el mensaje del Evangelio. Señor, en el nombre precioso de Cristo.